Que no se desfasen tus diseños. Si a ti te ha pasado alguno de estos ejemplos que te paso a continuación, bueno, es algo súper normal. Es común tener este tipo de problemas en el cual solemos tener desfases, movimientos en el bastidor o incluso también que la tela se pellizque, se plice, que realmente sería el término más adecuado para este tipo de situaciones donde lo que hacemos es que mediante costuras, bueno, pues la tela se llegue a empalmar sobre otro pedazo de tela y esto forme una pinza. Esto es de lo más común. Hay veces que este no es el error, sino el error es que se desfasa o que más que un desfase, tengamos piezas que no se empalman, sino que queden separadas como las que podemos apreciar. Y bueno, todo esto son errores muy comunes, no suelen ser los primeros errores de los cuales se hablan, ya que además de el celo y que no existe tanta información, bueno, son errores que no siempre tienen la misma solución. Por ende, si tú llegas, le preguntas a alguien qué ha sido, cuál fue el motivo por el cual puede estar pasando bueno, bueno, te pueden dar una y mil explicaciones y de tantas puede que no sea justamente esa explicación que tú buscabas. Y por esto es que incluso hay personas que toman decisiones muy drásticas, entiendo dentro de la desesperación, el querer tener la solución para el problema, que generan soluciones que realmente no son soluciones, simplemente fue una casualidad del destino el cual funcionara bien y a veces esas casualidades pues se repiten constantemente ya que son errores que llevan al máximo nuestro margen en el cual tenemos hasta errores medidos, tal cual es el caso de algunos que hablaremos hoy. Pero bueno, para poder nosotros hablar justamente de cuáles son las soluciones, bueno, primero vayamos a qué no es una solución, ya que si nosotros nos centramos solamente en solucionar, puede que en algún momento llegue alguien y diga, Edu, pero es que yo hice esto y me funcionó. Y lo entiendo, y perfecto. Y de verdad, con toda la buena onda les digo, qué bueno que te funcionó, pero no des esas soluciones a alguien que no sabes cómo está trabajando, que no conoce su maquinaria. Y es que es súper normal para nosotros ir a redes y decir, ah, este rollo ya lo tuve. Bien, así lo solucionas, amigo. Muchas gracias por esas ayudas, de verdad. Pero si nosotros no conocemos la raíz del problema, puede que solamente estemos o disfrazando una solución o incluso dar una alternativa que no del todo sea útil para la persona que nos está requiriendo. Pero bueno, pasemos a los temas. Y empezando con las soluciones que no son soluciones. Y justamente la número uno, que creo que es la que más se repite y de la que más a veces se echan mano, incluso de una forma tremendamente exagerada, como si no fuera lo mismo corregir la pieza y cambiar el ancho, sin fin de excusas que le dan para que esto funcione. Y es justamente la compensación de tire. Vamos al programa. Y bien, ya estando en el software tenemos que entender un par de cosas. Primero, ¿qué es la compensación de tire? Esta función lo que hará es aumentar un tanto mínimo el ancho de cada puntada. Esto con la intención de justamente, como dice su nombre, compensar esa tensión que existe entre el hilo del portabobina y nuestro hilo de color, lo cual va a generar una disminución en el ancho de nuestras puntadas. Por ende, para compensar y para mantener siempre una estética adecuada y que no tengamos esa pérdida y sea algo que afecte el resultado final de nuestro diseño, bueno, es que existe esta compensación, la cual nos va a permitir incluso modificar un poquito esta propiedad para tener el mejor resultado. Y bien, súper fácil. Si nosotros, por ejemplo, tenemos esta pieza, podemos ver que tiene un ancho de columna, el cual en este caso podemos medir y notar que es un aproximado de 1.67. Este ancho de columna, si nosotros lo medimos con la puntada de TrueView, podemos notar que no es el mismo.
podemos ver que hacia uno y hacia otro lado tenemos un ligero excedente en la pieza. Justamente esa es la compensación de tire. Yo suelo trabajarla con el de default, ya que al tener clientes que pues no conozco del todo sus máquinas, prefiero utilizar una compensación neutra que sea funcional. Ya si el cliente lo decide, bueno, obviamente solamente tendrá que aumentar este valor. ¿Dónde lo encuentro? Facilísimo. En Wilcom simplemente nos vamos a nuestra barra de propiedades de objeto, buscamos compensación de tire o compensación de alado y podremos ver que tenemos incluso dos factores de compensación. El primero, que se llama compensación de alado o compensación de tire, y el cual, si yo muevo en valor, por ejemplo, punto 30, podremos ver el crecimiento de esta pieza justamente al ancho del puntada. Y un ajuste de columna que de igual manera me va a permitir reajustar estas columnas cuando necesitamos cubrir y no tenemos tiempo o no es necesario cambiar toda la estructura de la pieza, sino simplemente el grosor. Y como hay elementos como es la columna A, que cambia realmente el grosor va a ser estar una y otra vez recalculando cada nodo, bueno, así es que se ha inventado este ancho de columna por aparte para estas piezas específicas. Lo retiramos el ancho de columna y nos quedamos con esta pieza que hemos modificado y podemos notar cómo la diferencia entre el vector y la puntada pues ya es bastante más notoria. La cosa es que justamente esta compensación de tire no solamente aplica a columnas, sino que aplica a cualquier elemento. Y muchas veces corrigiendo problemas como mala tensión, es que pensamos que si yo corrijo la compensación de tire al dejar más hilo, esto va a hacer que la pieza funcione adecuadamente, pero realmente no estamos solucionando la tensión. Estamos prolongando una puntada, lo cual va a hacer que suelte más hilo mi máquina. Por ende, pues va a ser menos notorio esas malas tensiones, haciendo que el hilo blanco de la portabobinas pues no se note, o también haciendo que se cubran esas piezas, que para ese caso puede ser una solución parcial cuando tenemos una pieza que no se alcanza a cubrir porque, por ejemplo, la trazamos muy pequeña. Es una solución parcial, pero como digo, no es la solución real. La solución real más adelante la veremos. Pero bueno, como les decía, estas piezas nosotros también podemos cambiar la compensación de tire. Y si bien yo lo estoy haciendo en rangos donde no es casi notorio y donde suele ser útil realmente justamente para compensar esa tensión de hilos, bueno, esta compensación se puede alargar demasiado, se puede prolongar exageradamente, por ejemplo, 1 milímetro, 2 milímetros, y podemos ver cómo la pieza ha cambiado drásticamente. El problema de esta falsa solución es que si yo la aplico sobre una pieza real, puedo salirme de mis límites, lo cual va a corresponder a que esté trabajando con elementos que no son reales y los cuales van a desfasarse y después van a poderse ver sobre de elementos que yo no deseo cubrir o que ya cubrí pero con otro color. ¿Cuál es el caso de este diseño? Nuestro error número 2 para corregir esto. Al pensar que muchas veces nuestras telas son las que están teniendo los detalles, podemos pensar que si nosotros ponemos más pellón en nuestro bastidor, vamos a regular la tensión general de nuestro diseño. Lo que no entendemos son las implicaciones que podría tener esto. Pero bueno, para los que no lo conocen como pellón, sé que en otros países le dicen pelón, pero también para trabajarlo tal vez de una forma un poquito más amplia, el nombre que utilizaremos serán entretelas, que son justamente estas telas o estos elementos que van a fungir como refuerzo y que muchas veces son los que terminan brindando la atención a nuestro diseño. Y este es el caso. Yo en este caso he utilizado un pellón muy delgado, del cual por eso he utilizado 4 capas. Normalmente esto yo no lo haría si fuera un pellón de una mejor calidad, pero
desafortunadamente sé que tengo ahorita y no me voy a quedar con este material y dejarlo ahí o tirarlo, yo qué sé, sino que me lo voy a acabar para poder trabajar adecuadamente. Y para este bordado yo he utilizado 4 capas, lo cual, como les digo, si fuera un pellón, una entretela de buena calidad, yo solamente podría trabajar o tendría que trabajar con 2. Al no serlo, bueno, pues se ha recurrido a utilizar un poco más. Pero ¿qué pasa cuando nosotros exageramos con materiales? Cuando yo pongo una capa de pellón, no solamente estoy cambiando la tensión de mi bastidor, sino que voy a cambiar valores y factores que pueden o no repercutir en mi diseño de manera general. ¿De qué manera? Normalmente 2 capas. Ya fuera de lo normal, 4 capas. He conocido personas que le ponen 6 capas o incluso hasta una tela. ¿Qué pasa cuando yo pongo más tela de la que estaba pensada bordarse? Bueno, no es una pregunta quizás muy común, pero la respuesta sí es muy sencilla. Y es que va a pasar que nuestro diseño también se va a desfasar. Veremos que las piezas no coordinan, que piezas se van a estar saliendo de sus bordes o que los bordes van a quedar lejos de las piezas de relleno. ¿Esto a qué se debe? Bueno, tenemos mucha tensión y esa compensación de tire que nosotros habíamos planeado, que era de la que ya hablábamos, va a tener que ampliarse. Si yo no cambio, yo no amplío esa compensación, bueno, pues justamente lo vamos a perder de poco a poco en esa altura que vamos integrando a nuestro diseño. Por ende va a ser más gasto de hilo, va a ser, que es bueno, gasto de hilo, te estoy diciendo una cosa, pero de nada, pero de todas formas es un poquito más de gasto de hilo. Y en ese gasto de hilo, pues vamos a tener una separación. Es lo que va a pasar, no más. Eh, Así que mejor tensar adecuadamente. Pero bueno, vamos por el tercer y último de nuestros errores. Mejor dicho, soluciones que no son soluciones. Este último error, que ya tiene que ver entonces ahora con nuestra máquina, es una solución que desafortunadamente por no comprender, por no tener a veces una capacitación técnica o no conocer, o sea, muchas cosas, sobre todo pasa también con máquinas familiares, máquinas caseras, ya que no siempre estas vienen con un servicio técnico de instalación, el cual nos explique la operación adecuada. Hay que tener mucho en consideración ello. Si no tienes un técnico, si necesitas un técnico, búscalo. Si nunca has tenido una capacitación completa en cuanto a la operación de tu máquina, busca a alguien que te capacite técnicamente. Esto te brindará un mejor entendimiento de tu maquinaria y por ende, al ser una mejor operación, pues vas a poder trabajar de una manera más fluida. Y es que este último factor tiene que ver la tensión. ¿Qué pasa si yo no tenso adecuadamente? ¿Qué pasa si cada vez que yo pienso que en lugar de recurrir a revisar primero mi diseño, voy y digo, no, es que la tensión está mal, es que es por esto? Muchas veces, por no conocer los errores, que sí son errores, recurrimos a cambiar la tensión. No, es que el diseño se ve bonito en el programa. Sin embargo, cuando yo lo bordo se ve mal. Entonces lo que está mal no es el programa, es la bordadora. Y empezamos a aflojar o a ajustar tensiones como si no hubiera un mañana. Las aflojamos a todo lo que da, las apretamos a todo lo que da, el resorte truena, etcétera. Y cuando aflojamos, pues obviamente ese resorte ya se tensó tanto que ya no va a servir y vamos a tener que reemplazarlo. Entonces, el problema es exagerar esas tensiones. No porque el diseño esté visualmente estético, agradable en Wilcom, significa que al yo exportarlo y llevarlo a mi bordadora, este va a funcionar así. Si las propiedades que ha aplicado a mi diseño no son las adecuadas, voy a tener problemas sí o sí. Así que cuidado con esos ajustes de tensiones. Recuerden, los ajustes se dan de poco a poco. Tu hilo tiene que haber flujo. No sé cómo hacer esto, no sé cómo tensar, no sé cómo calcular. Recuerden que también a la venta en muchos lugares, sobre todo en internet, hay bastantes sitios donde venden tensores, donde venden maquinaria especializada o dispositivos especializados para calcular la tensión tanto del hilo de color como el hilo del portabobinas, así tener un equilibrio y que estos estén bordando bien sin ningún problema.
Así que antes de pensar que nuestra máquina es la que no está bordando bien, hay que ir a los errores del diseño. Justamente es una manera de establecer un control de calidad y saber de dónde proviene mi error. Si yo conozco todos los elementos de mi diseño, voy a poder descifrar cuando el error viene de esa parte. Y bien, ahora sí, antes de ir con los errores, que sí son errores, me gustaría que me pusieran aquí en la caja de comentarios esos errores de los cuales, si ya los explicamos, bueno, pues coméntalos. Y si yo no los expliqué y hizo falta, sería bueno que me dejaras tú aquí una opinión o me dejaras cuáles son los errores que tú cometes y que seguramente no nombré y que te diste cuenta que no son, o cuáles son esas soluciones que tú llegas a tomar y seguramente los podemos considerar para una segunda parte de este video. Pero bien, primero vamos a ir a los errores que podemos corregir en el software, ya que de esta forma, al ser los errores que están dentro del diseño, podemos descartarlos primero antes de ir a la operación, como lo habíamos dicho. Entonces, vamos a Wacom. Muy bien, y ya en Wacom vamos a empezar con los errores que sí pueden ser un error justamente. Y el primero es el empalme. Y bien, ¿qué son los empalmes y cómo van a funcionar? Bien sencillo. Cuando yo tengo dos elementos que quiero que estén unidos dentro de mi vista de bordado, lo que voy a tener que hacer es justamente rebasar una pieza con la otra. Como podemos notar, el vector blanco o el vector negro está ligeramente sobre la pieza del otro color. Sin embargo, no la cubre por completo. Un error muy común también es ese. Hay veces que deciden tapar toda la pieza y obviamente que hacer esto está mal, porque aparte de que es hilo y tiempo desperdiciado, podemos tener un resultado que no es el que deseamos. Pero lo que sí vamos a requerir es empalmar ligeramente. ¿Cuánto recomiendo yo? Generalmente 1 milímetro, por ahí así, no tanto, no tan poquito, solo lo que nos dé lo suficiente para que estas piezas se unan al momento de verlas bordadas. ¿Cómo puedo saber si esto que yo te digo es bueno o no es bueno? Bien fácil. Muestrea. Antes de que cualquier diseño digas, ah, ya funciona, hazlo en tu bordadora. Puede ser que para mí 1 milímetro es suficiente. Puede ser que para ti es insuficiente o está de más. Cada ajuste va a depender de cada maquinaria. Antes de poner y decir, ah, es que Edu me dijo que 1 milímetro y con eso. Recuerda siempre que es mejor dudar un poquito de lo que se te dice y ponerlo a prueba por tu cuenta. Así que ya sabes, a mí me funciona 1 milímetro. Si a ti te funciona, déjame saber aquí en los comentarios. También dime, oye, a mí sí me sirve el milímetro. O sea, es que yo tengo que empalmar más porque trabajo un material especial, porque tengo una tensión especial. Explícame las razones. Pero bueno, ese es el primer error o la primera solución, empalmar adecuadamente. Vamos al segundo error. Vamos al segundo error. Y es que el segundo error va, además de que todo esto va conectado, como siempre, porque pues, a fin de cuentas es dentro de un mismo diseño del que estamos trabajando, esto va muy ligado, pero extremadamente de cerca. Y es nuestra secuencia. Si nosotros hacemos empalmes adecuados, pero las piezas que vamos a bordar se bordan en tiempos muy separados, por ejemplo, si yo bordo una pieza de un color cuando lleva el diseño, no sé, 5 minutos de bordado, y 2 horas después, dentro de mi misma secuencia, no es que haya parado la máquina, no, sino que mi bordado, por ejemplo, dure 3 horas, y 2 horas después puse una pieza que estaba al lado, como ya he seguramente en esas 2 horas bordado muchísimas otras piezas, los elementos se van a mover. Y esto es muy normal porque estamos cambiando constantemente la tensión al inyectar el hilo en nuestro textil. Por ende, ¿qué tenemos que cuidar? Las secuencias. Evitar secuencias muy prolongadas en diseños grandes sobre todo. Obviamente que va a también depender de la cantidad de detalle que tenga nuestro diseño, ya que puede haber diseños pequeños que van a necesitar más cambios para que ciertos detalles sean muy precisos. Pero hablando de una manera general,
Cuando nosotros tenemos diseños ya un poquito más grandes, empezando de 15 centímetros y para arriba, seguramente vamos a tener que partir nuestras secuencias y justamente es lo que yo he hecho en este diseño. Vamos a revelarlo por completo y podemos ver que el diseño se integra adecuadamente. Sin embargo, si nosotros vemos la secuencia de manera general, podremos ver piezas que se bordan con sus contornos al principio y otras con sus contornos también después de. Y es que en este caso he partido la secuencia en dos segmentos. Vamos a ocultar otros. Podemos ver que el primer elemento del cual se borda es este. Y es que al yo poder bordar primero unos elementos y sus contornos, voy a poder hacer más detalle en estos segmentos sin perder esos registros y evitar que se muevan. Así como podemos ver la segunda parte de nuestro diseño, y notar que esto está hecho para funcionar de esa manera. Entonces, si yo hago buenos empalmes y una secuencia no tan larga entre esos elementos grandes que generalmente son los tatamis y sus contornos, que es donde empezamos a introducir nuestros detalles, podremos notar que nuestro diseño va a trabajar mejor. Siguiente error, y muy importante, más que importante, y creo que de esto depende que muchas veces nuestros diseños queden bien. Además que esto tiene que ver cuando de repente, y seguramente te ha pasado, que estás bordando, empieza a bordar de un lado tu diseño, se va hasta el otro extremo con un corrido y regresa, y donde se unió esa pieza de tatami, porque vas rojo, 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 se continúa rojo, se va de un corrido, regresa ese mismo rojo, y al centro hace una pinza de tela. ¿Qué ha pasado? Pues justamente es un punto de traslape. Esto puede pasar por dos razones. En primera, que mi traslape sea muy reducido. Recordemos que cada vez que nosotros hacemos una pieza, también en nuestros elementos, donde dice especial al seleccionar un elemento de tatami, tenemos esta función que se llama traslape. Y es que son pasadas extra que va a dar nuestra bordadora para cubrir esas posibles pinzas que puedan quedar o esos espacios que puedan quedar sin relleno cuando el tatami va de esa manera. Sin embargo, si va de un lado hasta el otro lado sin tener pausas, pues no van a ser tan necesarios. Pero para este caso, también vamos a necesitar aplicar algo muy importante para evitar movimientos y para evitar desfases. Y es que son nuestros refuerzos. Si nosotros sabemos reforzar adecuadamente cada elemento, podremos ver que nuestro diseño va a funcionar mucho mejor. Y un tip que le digo siempre a cada uno de mis alumnos y se los recuerdo cada clase, bueno, no cada clase, cada vez que veo que no lo ponen, es que y grábenlo porque esto es súper fundamental. Obviamente no aplica para elementos de texturas o para degradados, etcétera, pero recuerden que el tatami se refuerza con tatami. Si yo te digo esa idea, el 90% de nuestro diseño ya va a ir más controlado. Y digo el 90% porque pues ya pasamos los empalmes, ya pasamos nuestra secuencia y ya empezamos a poner refuerzos. Obviamente cada refuerzo tiene su función, pero si quieren un video solamente de refuerzos, díganmelo y yo creo que será el siguiente que grabamos. Bueno, último de nuestros detalles aquí en el programa y son los rellenos. Ya sabemos cuáles son nuestros refuerzos, ya sabemos cómo. Ahora, ¿qué pasa con los rellenos? Hay dos posibles problemas con nuestros rellenos. Uno muy, pero muy común es cuando en lugar de usar tatamis, por ahorrarnos tiempo, por no sé qué, porque se ve bonito, utilizamos plumetis o satín con partición. Bueno, con división automática. Y es que la división automática en un plumetis, vamos a cambiar por ejemplo este tatami a plumetis y ponerle la división automática, satín. Aparte de tener un terminado bastante malo, porque no es regular, no es agradable a la vista, muchos dicen, no, es que puede parecer un pelaje, una pluma. Le voy más a texturizarlo parte por parte, pero eso lo dejaremos para otro video.
Aparte de la estética, esto va a ser saltos muy grandes y que no tienen una partición específica como la tiene el tatami. El tatami se va entrelazando ya que va haciendo puntadas, digamos, en puntos 1, 1, 1 de ida y 2, 2, 2 de regreso. Y después 1, 1, 1 de ida y 2, 2, 2, 2 de regreso. O sea, hace un tejido, a pesar de ir en el mismo lugar. Va cimentando una tensión constante que se va autorregulando. El satín no. El satín no tiene esa peculiaridad. El satín va a ir jalando la tensión hacia donde va avanzando. Por ende, cada vez que va y regresa, va jalando tu pieza y la va desfasando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo utilizamos nuestros rellenos. Por eso es que para los elementos grandes es mejor utilizar un tatami y más adelante ya lo detallaremos o texturizaremos para darle un mejor acabado. Pero bueno, es tema también para otro video seguramente. Así que vamos con lo básico. Tengo un relleno, lo hago en tatami. Y si yo quiero que se luzca bien, pues simplemente contorneamos como he hecho con todo este diseño. Que a pesar de que las orejas son negras, seguramente ese contornito pequeñito que ustedes ahí ven le va a ayudar bastante a que se vea mejor. Ya sabemos que nuestros rellenos, si son grandes, tatamis. Si son vistas o están ya sobre de un tatami, ya podemos utilizar satines para detallar, para hacer texturas, para que se vea, para que tenga estética, para que resalte sin fin de ideas. Pero ya una vez hemos cubierto nuestra principal función, nuestra principal labor, lo que necesitamos es que se vea y funcione bien. ¿Ok? Entonces, esos son los errores que sí pueden provenir de nuestro programa y que obviamente irlos utilizando e ir sabiendo aplicar uno tras de otro, pues vamos a tener un mejor resultado. No es como que yo les diga, ay, haces esto y ya lo solucionaste. No, pero recuerda que antes de este cuarto detalle, cuarto error, cuarta solución, que es el relleno, ya primero hablamos de una compensación, de un empalme, de un traslape, de un refuerzo y finalmente, bueno, hemos llegado a un buen resultado de diseño. Una vez descartado esto, podemos ir a los detalles de máquina. Vamos otra vez a la cámara principal. Muy bien, y ya de vuelta aquí en la cámara, vamos con los errores que provienen de la operación de nuestra máquina. Así que justamente para poder empezar con los detalles de operación, vamos al antes de poner en marcha nuestra maquinaria y es el embastado. Y es que un buen embastado nos va a aportar bastante estabilidad a nuestro diseño, que ya como sabemos se va a componer de una entretela, se va a componer de nuestro textil y pues obviamente una buena tensión aplicadas a estas juntas. Obviamente este ya perdió tensión porque ya lo he tenido embastado por un buen rato, además de que lo he estado trayendo de aquí para allá. Sin embargo, seguramente cuando lo había embastado recién, esto se veía bastante más rígido. Lo voy a acomodar un poco. Y también obviamente esto estaba un poco más tenso. Así que eso es lo que principalmente tenía. Ahorita les digo, ya lo he traído todo el día, lo he puesto a grabar. Así que seguramente ya perdió bastante de esa tensión que tenía cuando estaba abordando. ¿Y cómo voy a saber que esto está bien hecho? Bueno, antes de pasar a embastar y mostrarles cuál es el proceso que utilizo, yo siempre digo que esto tiene que sonar como un tamborcito. Como pueden escuchar, suena rígido. Y es que si yo lo dejara flojo, pues esto no sonaría así, sonaría un poquito más a tela suelta, más hueco. Y como usted sabe, cuando un tambor suena, pues aunque es un material delgado, pues genera una resonancia. Y eso es lo que quiero dar a explicar con esto. Pero bueno, dejemos esto y ahora pasemos a un embastado. Yo creo que un embastado idéntico para abordar otro. Eh, pero bueno, vamos por pellón y vamos a suértela. Ya regreso. Pues ya podemos proceder a embastar. Yo lo primero que hago con este tipo de aros es ajustar las dos esquinas superiores. Y una vez ajustadas con el codo de alguno de mis dedos, en este caso el izquierdo, porque el derecho es con el que manipulo, soy diestro, es que voy a empezar a ajustar las tensiones, mientras que el codo sostiene la esquina inferior y la mano derecha, pues, perdón, la mano izquierda
sostiene tanto la esquina como apoya bastante toda esta zona. No necesitas más. Y en este momento, como pueden ver, es que estoy alisando la tela para que mi embastado sea lo más plano posible y no tener que jalar la tela posterior a mi embastado, ya que si yo jalo la tela, puede que después, al desembastar y después de bordar, este se contraiga y vamos a generar mucha tensión, la cual pues va a regresar a su forma original, va a distorsionarse. Así que siempre tratar de que nuestro embastado quede bien antes de bajar la presión, o bueno, de bajar la última esquina. Ya listo, ahora sí solo resta aplicar la fuerza y que por eso queríamos una mesa que fuera lo suficientemente estable. Es que vamos a aplicar la presión hacia la última esquina y listo. Podemos ver que el embastado ha quedado lo suficientemente plano por adelante y por detrás. Y otra vez volviendo al ejemplo, es que podemos escuchar esa resonancia. Esa resonancia que nos indica que nuestro embastado está adecuado. Ahora, si de repente ocurre que en nuestro embastado no quedó bien y quedó una ligera arruga como la que acabo de generar que se nota aquí en la parte de abajo, bueno, pues es que si nosotros tenemos el cuidado y no somos tan exagerados, podemos quitarla jalando ligeramente nuestra tela, pero procurando ser un poquito conscientes de que si jalo hacia un lado, tengo que jalar hacia el otro lado, para que esto no se vaya a distorsionar tanto. Y no jalar de más, ya que si yo jalo de más, voy a hacer uno que no debería. Como pueden ver, acá arriba se perdió, otra vez lo voy a hacer para que sea un poquito más notorio. Voy a sacar un poquito de tela acá arriba. Si yo jalo, esta arrugada acá arriba que es ligera se va a perder. Y eso significa que estoy jalando de más mi textil. Obviamente que hay prendas que no nos van a permitir notar esos cambios tan fácil. Por eso tenemos que ser cuidadosos y procurar embastar bien desde el principio. Una vez ya tenemos nuestro embastado, solamente queda ajustar la rosca de nuestro bastidor. Ahora, un detalle a tener en consideración es que antes de ajustar hay que evitar sostener nuestro bastidor del centro, sino que mantener siempre nuestra operación en el mismo bastidor. De esta manera no vamos a desajustar la tensión del textil. Ahí está. Estas roscas me gustan mucho porque son muy cómodas, son muy grandes y permiten manipular bastante bien sin que tengamos que utilizar unas pinzas, ya que hay unas que son como de tuerquita, que yo sí suelo utilizar unas pinzas. Una para no estarme lastimando los dedos y dos para que la tensión sea la suficiente. Y bien, una vez listo esto, podemos pasar a la siguiente solución e incluso pasar a bordar con este bastidor. Volvemos a la cámara principal. Y bueno, creo que realmente con este tip he solucionado dos de un paso sin querer, ya que otro de los temas era el material. Y es que justamente hablando de materiales tenemos que ver cómo tensamos cada material, ya que no será lo mismo tensar una licra, tensar un piqué, tensar un poliéster, que son materiales con propiedades muy específicas cada uno y cada uno con una capacidad de elongación diferente. Así que mucho cuidado con cada vez que tratemos uno de estos materiales y tratar de ser lo más cuidadosos al trabajarlos. No hay que simplemente llegar, bueno, es un material y lo embasto como todos. Siempre hay que tener un cuidado. Obviamente que yo sé que hay personas que son muy profesionales y que embastan todo muy fácil, pues obviamente la experiencia les ha brindado esa facilidad. Sin embargo, cuando vamos empezando, hay que tener bastante cuidado y estar checando constantemente. Por eso les recomiendo siempre estar o mantenernos muestreando nuestros diseños, ya que con eso vamos a asegurar una buena calidad durante toda nuestra producción. Bueno, y finalmente, el otro detalle que quería hablar en cuanto a soluciones que sí son soluciones y que ya lo habíamos hablado en las que no son soluciones, y es la tensión. Y es que la tensión sí puede ser
un factor del cual pueda tener, si bien no desfases, sí puede generar cambios de tensión que arruguen la tela. ¿Y cómo vamos a solucionar esto? Bien fácil, teniendo una tensión constante. Y para ello es por otro paso, por los que les digo, siempre tener una capacitación de un técnico o tener un técnico cerca el cual nos pueda ayudar para que nuestras tensiones de entrada estén bien y durante nuestro proceso de bordado nosotros podamos seguir trabajando y no tener que pues estar moviendo tanto las tensiones. Me gustaría mostrarles cómo lo hago yo. Sin embargo, no les serviría a todos. De hecho, no les serviría a muchos, ya que cada máquina, bueno, cada marca tiene tensores diferentes. Hay los que tienen dos tensores y un tirahilos. Hay los que tienen un tensor y un tirahilos. Hay los que tienen tres tensores y un tirahilos. Hay máquinas como las caseras que simplemente es un tirahilos y es una secuencia de tensiones un poquito distinta. O sea, cada máquina tiene tensiones muy diferentes. Por ende, no me gustaría mostrarles ni ser específico con ninguna. Pero si tú necesitas que seamos específicos con la tuya, pues déjame aquí en los comentarios y más o menos podríamos checar. Lo que normalmente he tenido de consejos de muchos técnicos es que no hay que acabarnos las tensiones de golpe. O sea, si mi bordadora tiene tres elementos de tensiones, hay los que recomiendan que cada giro de uno de los tensores sea otra porción de giro de otro y otra porción de giro del último tensor. Sin embargo, hay técnicos que recomiendan que primero debo de acabarme la tensión de uno para después acudir a las siguientes tensiones. ¿Cuál es el que les ha servido a ustedes? A mí me ha servido más tensar en uno y tensar en otro. La otra no me gusta tanto, la otra solución, ya que acabarnos la tensión de uno de los tensores hace que después no tengamos un margen en ese tensor. Entonces yo prefiero por eso ir tensando poco a poco todos. O sea, entonces aquí en los comentarios déjenme cuál es el que más les ha funcionado. ¿Se dan cuenta? Este video ha transcurrido un poquito entre lo que es diseño, operación. Espero que les guste. Ustedes díganme si les gusta este formato. Bueno, no lo puedo utilizar para todo porque no siempre hay diseños que yo pueda estar bordando y que pueda estar, no porque no quiera, sino porque no es necesaria tanta explicación tal vez de la operación a veces, porque eso es al fin de cuentas algo que, como les menciono, pues va a variar. Sin embargo, en este caso sí se ha podido y me da gusto que haya sido así. Y bueno, antes de despedirme, quiero aprovechar este espacio que pues es de todos nosotros, pero pues yo puedo echar mano de él en esta ocasión para informarles varias cosas. En primera, que en la descripción de este canal, así como tal vez en TikTok o en otras redes, va a estar disponible la descarga de este diseño en DST o bueno, sí en formatos de exportación a máquina. Lo voy a enviar en formatos de exportación a máquina porque no me interesa que lo editen. Y otra cosa porque muchas veces no tienen el software actualizado a E4.5 y me piden que lo mande N2 y N4 y la verdad que es mucho lío. Entonces lo voy a enviar solamente si quieren. Va a estar en E4.5 y van a estar los DSTs disponibles, obviamente con la lista de colores ahí. Voy a dejar el PDF para que lo puedan descargar y lo puedan bordar ustedes en sus máquinas. Es un diseño que mide 15 centímetros de largo, así que casi todas las máquinas pueden bordarlo, excepto máquinas caseras que sean muy pequeñas, que tengan áreas como de 10 por 10. Pero fuera de ahí es un diseño que se puede bordar bastante bien en cualquier maquinaria. Esta partición, por ahí me preguntaban, está hecha así a propósito. Era el término que yo quería obtener. Y bueno, espero que les guste. Va a estar ahí. También quiero aprovechar para decirles y pedirles un favor. En primera que obviamente dejen sus comentarios, dejen un like, compartan esto en redes, con compañeros que les sirva, con colegas de otros talleres, etcétera, con el colega si tú estás creciendo porque te trajo un amigo a lo del bordado y también le sirve a tu amigo este video, pues hacerlo llegar para que también tengan todos esa información. Y aprovechando eso, es que quiero que, por favor, me ayuden con las vistas para poder monetizar este canal. Realmente no me interesa tanto la monetización de todas las vistas que se puedan generar, ya que no son gran cantidad de vistas las que se pueden generar por el tipo de contenido tan específico, pero si yo puedo generar la monetización me va a permitir brindar una suscripción, la cual vamos a utilizar para hacer o poner videos
de cursos con un contenido exclusivo más específico donde puedan aprender ustedes justamente ya sea sobre diseño o sobre operación de máquinas y obviamente con un contenido más amplio, obviamente exclusivo porque pues va a tener un costo, ya que en todo esto pues ya voy a mostrarles todo lo que sé, todo lo que sigo, todo lo que me mantengo haciendo para yo poder tener los resultados que siempre tengo, la mayoría de las veces logro conseguir. Entonces, sí me ayudan bastante con ese tipo de... Así que sería muy bueno que pues, por favor, me ayuden compartiendo, me ayuden llegando a esa meta. Y bueno, yo sigo pagando con la de siempre a todos ustedes y es generándoles este contenido para que ustedes sigan teniendo de dónde también continuar creciendo, continuar desarrollando en esto que tanto nos gusta, que es el bordado. Bueno, gente, por el momento no tengo nada más que decir. Hay muchos proyectos que poco a poco les voy a ir dando a conocer. Hay muchas cosas que vamos a seguir haciendo en las dinámicas de los streams, en el podcast. Recuerden que todos los lunes a las 9 de la noche tenemos el podcast con Tony Torres, Desbordados, el único podcast de bordadores, por bordadores y para bordadores. Así que os dejo. Ya saben que yo soy de STEDU, a diseñar y a abordar, gente. Cuídense, nos vemos en el siguiente video. Bye.